Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ya están entrando ahí los alumnos. Hoy día vamos a empezar el curso de Windows, pero ya no como un taller, sino esto va a ser un curso completo de Windows. Entonces, vamos a tomar todo el curso de Windows los días sábados. Esperar un ratito que entren sus compañeros. Señora Maura, yo le mandé a su correo lo que me pidió. Están entrando. Flor, ahí está Flor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Qué No. gusto de verlo. Qué bien, como todos los sábados nos vamos a poder ver para llevar todo el curso de Windows. Qué bien, qué bien. Sí, gracias por eso, gracias. Gracias, profesor. Vio a Maura, por acá dice Isabel, por acá dice también Rosa. Ya estoy viendo varios alumnos que están ingresando. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Se acopan algunos sonidos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, esperamos un ratito que puedan ingresar un poquito más para comenzar nuestra primera clase de Windows, ¿ya? Entonces, cuando empezamos estas clases, empezamos como un taller, ¿no? Donde se les indicaba algunas cositas, pero ahora ya vamos a hacer el curso de Windows completo. Entonces, cada clase que vamos a tener los sábados a las 8 de la noche es sobre el curso de Windows. Es una secuencia de clases que vamos a llevar para conocer el programa Windows. Isabel dice muy buenas noches. Muy bien. Es importante a veces el uso de ese chat, ¿no? A veces pueden por el chat ustedes mandar algún mensaje, alguna pregunta, para que así pues la clase se pueda entender mejor. No se olviden también que yo les mando los videos, ¿no? Y qué interesante aquellos que ya están llevando el curso de Word y aquellos que están llevando el curso de Excel. Hoy día el curso de Excel ha estado interesante, ¿eh? Sí. Mañana también me toca con un grupo los domingos. Tratemos de no faltar para que así podamos aprender más cosas en Excel. Entonces, mire, estamos aprendiendo Word, estamos aprendiendo Excel, pero la base es Windows. La base para usar todo es Windows. Por eso yo necesito que ustedes conozcan bien Windows y a los demás programas se verán, ¿no? Según lo que hagamos. A ver, viendo la hora, a ver, 8:02, damos un minuto más para comenzar. A ver. A ver. ¿En qué consiste el programa de Windows? ¿No? Nosotros, para poder trabajar en una computadora, necesitamos de un programa llamado sistema operativo. Toda computadora funciona gracias a un sistema operativo. Claro, la clase 2 de Word me están preguntando. Le he mandado al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp de Word, ahí está el archivo de la clase 2. Si no lo tienes, Rosa, te lo voy a mandar aparte, ¿ya? A ver. A mi correo, mándeme todo. Es que el problema en los correos, más fácil para mí se me hace por WhatsApp, pues, porque Claro. se me hace trabajoso. Ya. Ay, qué pena. Rosa, ahí me mandas un mensajito para poder mandarte el archivo si es que no lo tienes, pero está en el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, termina la clase y pasan 10 minutos y pum, mando las diapositivas siempre, ¿ya? Si no la tienes, me mandas un mensajito luego de clase para yo mandarte el archivo nuevamente, ¿ya? No te preocupes. Ya, entonces estamos hablando acerca de Windows, ¿no? Decimos que Windows es un sistema operativo y un sistema operativo es el programa más importante en un computador. Todo computador funciona gracias a un sistema operativo. Si no hubiera sistema operativo,
la máquina no va a funcionar. Ahí, listo. A ver, viene otro alumno por ahí. Entonces ya estamos empezando. Ahora sí ya hemos esperado y comenzamos. A ver. Empezamos. Tema 1. ¿En qué consiste el primer tema? Entonces, primer tema de Windows. El programa Windows empezamos con los conceptos básicos. Entonces, cosas que hay que saber al yo manejar una computadora. Entonces, este es algo básico, algo elemental. Entonces, esta base va a permitir que ustedes puedan seguir trabajando con su computador usando Windows, ¿no? Empezamos. ¿Qué es Windows? Windows es un sistema operativo. Entonces, ahí empezamos, mira. Windows es un sistema operativo. Por lo tanto, es el programa que permite poner en funcionamiento al computador. Yo les pregunto, ¿ustedes saben que una computadora tiene un lenguaje especial? No sé si habrán escuchado acerca del lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el lenguaje que usa toda computadora. Toda computadora usa un lenguaje máquina. ¿Y saben de qué está conformado ese lenguaje máquina? De ceros y unos. La máquina procesa grandes cantidades de ceros y grandes cantidades de unos. Nosotros no lo vemos. Eso está internamente en el computador. Por ejemplo, yo escribo un texto, por ejemplo, escribo la palabra hola, y esa palabra hola, yo la leo, yo la reconozco, yo la sé. Pero esa palabra hola, cuando se va a colocar en la máquina, no se guarda así como palabra hola, sino ¿cómo se guarda? Se guarda en base a un código binario. Entonces la máquina reconoce lo que como un código binario, y así lo guarda él. Si yo pudiera entrar y ver lo que hay dentro de una computadora, voy a encontrar miles de ceros y miles de unos. Es el código binario, es el lenguaje máquina que usa la computadora. Entonces, cuando yo quiero que la máquina me dé información, ¿la máquina qué hace? Lee su código binario y no me lo muestra como ceros y unos, lo cambia a caracteres. ¿Quién hace ese trabajo? El sistema operativo. El sistema operativo es un intérprete. Es el que va a permitir que nosotros nos comuniquemos con la máquina. Si no hubiera sistema operativo, no nos vamos a entender. Es como si fuéramos dos personas con diferentes idiomas. ¿Qué necesitamos? Un traductor. El traductor va a permitir que entre los dos nos podamos comunicar. Pero si no hubiera traductor, no nos vamos a entender porque hablamos distinto. La máquina tiene un lenguaje, nosotros tenemos otro lenguaje. Nosotros escribimos todos en letras, en números, y la máquina lo convierte, el sistema operativo lo convierte a código binario. Y luego, si quiero ver la información de la máquina, el sistema operativo, ¿qué hace? Ese código binario lo convierte a caracteres para entenderlo. ¿Ve? Esa es una función del sistema operativo. Ahora, ¿qué más podemos decir acerca del programa de Windows? El programa de Windows dice, están entrando algunos alumnos por ahí, se le considera el programa base para el uso de otros programas en una PC. ¿Qué quiere decir? Que para yo usar cualquier otro programa, necesito ¿de quién? De Windows. Si no tengo Windows, no funciona. Por ejemplo, en este momento nos estamos comunicando a través de Internet. Y es posible, ¿por qué? Porque hay Windows. Si el Windows falla, se corta el Internet, ya no pasa nada. Si yo de repente quiero usar Word, quiero usar Excel, quiero usar cualquier programa, o hasta un juego, para yo poder usar esos programas, necesito que esté bien Windows. Si Windows falla, no funciona. Entonces, siempre se considera Windows como el programa base para usar otros programas. Sin Windows no pasa nada. Antiguamente no había Windows. No sé si ustedes habrán escuchado, antiguamente había este programa, miren. No sé si algunos lo conocerán. DOS. El DOS. Era el sistema operativo antiguo que se usaba en la década de los 80. En los años 80 se usaba este sistema operativo. Pero en este sistema operativo, ¿no? Los comandos aquí, los comandos se escribían. Yo tenía que escribir los comandos. Así era en ese sistema operativo antiguo. ¿Sí? En cambio, desde que apareció Windows, ¿saben en qué año apareció como sistema operativo?
el programa Windows aparece como sistema operativo aproximadamente en el año 95. Miren cuántos años tiene Windows siendo un sistema operativo. Él apareció en 1980. Windows aparece como sistema operativo en el 95. Y en el Windows, los comandos ya no se escriben. Los comandos se seleccionan. Ya están en la pantalla. En el programa Windows, los comandos están en la pantalla del computador y yo solamente los escojo, los selecciono con el mouse. Eso hace más fácil el manejo de Windows. Yo siempre les cuento esto a los chicos que antes, cuando uno estudiaba computación, allá por los años 80, 85, era la novedad. 50 alumnos en un aula, ¿cuántos acababan? 8 o 10. Era difícil, era trabajoso. Aparte que en esos tiempos, el computador y Windows, y bueno, el DOS en ese tiempo, todo estaba en inglés. Entonces tú tenías que saber algo de inglés y no entendías nada. Mensaje que te daba la máquina estaba en inglés. Tú no sabías inglés, no sabías usar la máquina, estabas doblemente perdido. Y eso hacía que era trabajoso. Windows, ¿cómo está en español? Usted lo entiende, usted ve más fácil, más sencillo y es más agradable, ¿no? A ver, entonces mire, por eso dice que Windows es la base para usar una computadora. Ahora, ¿por qué lleva el nombre de Windows? Porque Windows significa ventana. Porque Windows significa ventana. Ahora, si usted desea investigar más sobre esto, Windows es una copia de un sistema operativo anterior. Se lo copiaron, lo piratearon, le pusieron otro nombre. ¿Cuánta plata están ganando? Eso no, ese es otro tema ya. A ver, entonces seguimos. Dice, Windows ofrece varias herramientas. Las herramientas son los comandos para que manejes la computadora. Todo programa usa comandos, todo. Los programas antiguos y los programas actuales usan comandos. Usted era profesor, pero yo los comandos no los escribo. No los escribe, pero los escoge. Al escoger un botón que está en la pantalla, al escoger una opción, estás escogiendo un comando. Y sin querer estás dándole una orden a la máquina. Ahora, Windows, ¿qué cosa va a usar? Va a usar iconos, va a usar ventanas, va a usar botones y va a usar menús. Entonces, siempre vamos a ver estos términos cada vez que usamos Windows. Y no solamente en Windows. La base en Windows va a seguir en los demás programas. En el Word, en el Excel, en el Internet, vas a usar también estos elementos, porque son parte del programa base que es Windows. Dice, al encender la computadora, cuando yo prendo mi computador, aparece una pantalla principal. ¿Cómo se llama la pantalla principal que aparece cuando yo prendo el computador? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama la pantalla principal que aparece cuando prendemos un computador? Escritorio. El escritorio. El escritorio. La pantalla principal se llama el escritorio, ¿sí? Entonces es algo que yo debo de saber, es algo básico. No se olviden que es clase 1. No se olviden que vamos a hacer el curso de Windows completo. Entonces de repente van a hacer 12 clases, 16 clases, no sé, pero vamos a hacer todo el curso de Windows, ¿sí? Estamos en el primer tema recién, primer tema. Y yo sé que en este primer tema hay cositas que vas a encontrar nuevas. O hay cositas que vas a poder repasar, ¿sí? Gracias, profesor. Ya, listo. Mire, entonces, se llama escritorio. El escritorio, muy bien. Muy amable, maestro. Ya. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? El escritorio. Al igual que todos mis colegas. Muy bien, todos hay que darnos siempre un tiempito los sábados, hay que buscar un horario para siempre estar a las 8 y llevar estas clases de Windows, ¿no? Ya. Muy aparte de nuestra clase que llevamos. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ya, seguimos. Entonces, hola. Uy, por ahí se escucha una bullita. Listo. Entonces ya hablamos acerca de qué es Windows, ya hemos definido Windows y sabemos que la pantalla de Windows se llama el escritorio, ¿sí? Seguimos a la siguiente diapositiva. No se olviden que esto luego yo se lo voy a pasar. Ahora miren lo que viene, ¿ah? El escritorio de Windows. ¿Qué cosa es el escritorio de Windows? Ese es el escritorio de Windows. Este es el escritorio de Windows 10. ¿Saben ustedes cuál es la versión anterior de Windows 10? Antes de Windows 10, ¿qué Windows había? Versión 9, me dicen por ahí. 8.1.
8.1. Muy bien. Antes de Windows 10 está la versión 8.1. Hay algunos datos adicionales que yo les doy que no están en la diapositiva. Por ejemplo, acá. La versión que estamos llevando y la actual es Windows 10. Pero antes de ella había Windows 8.1 y antes de ese Windows 8.1 había Windows 8. Y antes de Windows 8, Windows 7. 7. Ahí está. Y antes del 7, XP. XP. Muy bien, XP. Y así hay muchas versiones. Miren, desde el año 95 a la actualidad son 25 años que han pasado. Entonces, ¿cuántas versiones de Windows han habido? Cada versión traía diferente apariencia, cada versión traía de repente más comandos, y casi siempre la nueva versión que aparece más está orientado a Internet, ¿no? Bueno, en este caso esta es la versión 10. Versión 10. Este es el escritorio. Profesor, disculpe Sí, la dígame. impertinencia. ¿Cómo yo podría saber ¿Qué versión? qué versión tiene la máquina en que uno la está operando? ¿Cómo podría yo identificar el Windows? Ya, muy bien, muy buena esa pregunta. Antiguamente uno hacía clic en el menú inicio que está acá abajito, y en este menú inicio salía el menú principal de Windows y ahí decía Windows 95, Windows 98, Windows 2000 y así salía. Eso salía antes, pero ahora ya no sale. Entonces yo puedo darme cuenta de la versión de Windows entrando a equipo. Aquí en equipo, botón derecho, propiedades, y me va a salir una ventana. Y en esa ventana me va a decir qué versión de Windows tengo. Les voy a mostrar un ratito. Miren, para que vean, a ver, vamos a ver para creer, ¿no es cierto? Bien. Por ejemplo, miren, acá está mi icono equipo. ¿Lo están viendo, sí? Le voy a dar botón derecho, aquí, botón derecho y le digo propiedades. Y por aquí va a salir una ventana en la cual me va a decir qué versión de Windows tengo. ¿Mi máquina qué versión de Windows tiene? Windows 7. Ahí Claro. Windows 7. Windows 7. El Windows 7. diferente es Windows 10, va a decir Windows 10. Windows 7. Claro, esta información sale. ¿Cómo salió? ¿Cómo lo hizo, profesor? Otra vez, mire. En el escritorio, en tu icono equipo o este equipo, botón derecho. Y escoges propiedades. Y aquí te va a salir, arribita, la versión de Windows que tiene tu máquina. Windows 7, Windows 8, Windows 10, sale esa información, ¿no? Es para poder averiguar qué versión de Windows tenemos. ¿Está bien? Ya, seguimos. Mire, dice, ¿qué cosa es el escritorio de Windows? Es la pantalla principal del programa, ¿no? Entonces la pantalla principal es el escritorio, de ahí comienza todo. ¿Saben por qué se le llamó escritorio? ¿Saben por qué le pusieron el nombre de escritorio? ¿Tienen alguna idea por qué se le puso el nombre escritorio? Pienso que por el lugar del trabajo en que Trabajo. uno se encuentra o se ubica. Claro. Miren, algo interesante ha dicho su compañero. Cuando usted va a trabajar a una oficina, escúchenme, ¿eh? Cuando usted va a trabajar a una oficina, ¿usted se queda parado en una esquina trabajando? No. ¿Qué No. tenemos en la oficina? Un escritorio. Tenemos una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo está mi teléfono, está la agenda, están los archivados. Ese es mi escritorio. Por eso se llama escritorio. Los que han creado este programa están asemejándolo ¿a qué? A un escritorio de una oficina. Y en el escritorio están todas las herramientas para que tú trabajes. Por eso lleva el nombre de escritorio. ¿Ya? Entonces, es importante saber esos detalles. ¿Ah? ¿Qué más podemos decir acerca del escritorio? ¿Cómo llega el escritorio acá? También se le llama desktop. Un desktop es un escritorio, acá está en inglés. Puede usted leer algún texto, puede hablar acerca del desktop o un mensaje acerca del desktop, es escritorio. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir acerca del escritorio? Hay un mensajito por ahí. Ya, y se puede cambiar por fotos. No cambiar por fotos. Espere, vamos a ver, vamos a entender la pregunta. Dice, está conformado por un conjunto de elementos. Entonces, el escritorio de Windows tiene varios elementos. Y yo, cuando voy a usar un programa, debo de saber con qué elementos voy a trabajar. Cuando yo use cualquier programa,
debo de saber el escenario en el que voy a trabajar. ¿Qué cosa hay en esa pantalla que me toca? Por ejemplo, ¿qué cosa vamos a encontrar en el escritorio de Windows? Vamos a poner por aquí, a ver, ¿qué encontramos? Iconos. Figuritas, claro. Los esas iconos. figuritas Los se llaman iconos. Los iconos. Así es, esas figuras se llaman iconos. Algunos creen que son adornos. No, los iconos son los elementos que están en el escritorio. ¿Y qué representan? Acá está, mira. ¿Qué representa un icono? Un archivo Archivo. o un programa. Los iconos son pequeñas figuritas que van a representar un archivo o un programa. Por ejemplo, este es el icono, este equipo. Este es el icono papelera de reciclaje, el icono REC y el icono usuario. Ahora vamos a hablar de ellos, vamos a hablar detenidamente de estos elementos que yo debo de conocerlos porque yo estoy aprendiendo Windows. ¿Ya? Entonces es importante este primer tema. ¿Qué más podemos decir de los iconos? ¿Cuántos de ellos habrán? Dice, todo icono tiene un nombre. Todo icono tiene un nombre. ¿Y el dibujito que tiene es cualquier dibujo? No, el dibujito que tiene representa su contenido, representa La qué función. hace ese icono, qué función tiene. Así es, ¿no? Y en mi máquina, profesor, con la justa hay 4 iconos, me dice. Otro dice, no, profesor, en mi máquina hay como 20 iconos. Miren lo que dice ahora. ¿Qué dice? La cantidad de estas figuras varía según los programas que tienes instalados en tu máquina. Entonces puede ser que en tu máquina haya 4 iconos, haya 5 iconos, eso va a variar. Varía de acuerdo a los programas que tú tienes instalados en tu computador, ¿no? Por ejemplo, algunos dirán, profesor, en mi casa solamente hay 6 iconos. Está bien, pues, ahí están los 6 iconos. Otros me dirán, profesor, usted me dice que en la computadora deben estar esos iconos, pero en mi casa este icono no hay. Ah, puede ser que esté oculto. ¿Se pueden ocultar algunos iconos? Sí, hay iconos principales y hay iconos opcionales. Hay iconos que no pueden faltar. Eso quiere decir que en el escritorio de Windows hay un grupo de 5 iconos que siempre deben de estar. Y si no están uno de ellos, es porque están ocultos. De repente por seguridad lo han ocultado. De repente para que tú no alteres nada, porque a veces algunos alteran su máquina, lo han ocultado para evitar ese problema. Y de eso trata la primera clase. Te voy a hablar acerca de esos iconos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, miren lo que dice. A ver. El primero, este equipo. A ver, no se olviden que si hay problemitas con su internet, a veces pueden haber esos problemas, cierra su ventana y vuelva a abrir. Ya no se preocupe. No se olvide también que este video de la clase de hoy se manda, bueno, yo no lo mando hoy día en la noche, lo mandaré mañana, porque tengo que mandar los videos del otro grupo. A ver, entonces mire, el primer icono más importante es este equipo. Entonces, en el escritorio pueden haber muchos iconos, pero no todos son importantes. Hay 5 de ellos que sí son importantes. Acuérdate ese número porque van a haber preguntas. ¿Eh? Hay 5 importantes. El más importante de todos, este equipo. Si yo tengo en mi casa Windows 10, me va a aparecer esa figura. ¿Y para qué sirve este equipo? Mire lo que hace ese icono. ¿Para qué me va a ser útil? Me muestra los dispositivos que tengo en mi computadora. Dispositivos de almacenamiento. Entonces, cuando yo logre ingresar a él, me va a decir, ah, usted tiene para usar USB, tiene para usar CD, tiene para usar disco duro, por si acaso el disco duro está dividido en 2, toda esa información me dice este equipo. De ese icono. Me permite ver, como dice el nombre, todo lo que hay en mi equipo. Para eso sirve. Pero el nombre de él puede cambiar. Miren lo que dice la segunda definición. Su nombre puede cambiar según la versión de Windows que esté usando. En las primeras versiones de Windows como sistema operativo, no se llamaba este equipo. ¿Saben cómo se llamaba antiguamente? Acá está. Mi PC. Antiguamente se llamaba Mi PC. Usted era profesor, yo tengo una máquina antigua y ahí está el icono Mi PC.
Es el mismo icono, sino que antes se le llamaba Mi PC. ¿Y cumple la misma función? Cumple la misma función. Profesor, en mi casa yo tengo Windows 7. No dice este equipo. En mi casa dice solamente equipo. Es el mismo. Mire, ahí está el dibujito de Mi PC. El icono antiguo. ¿Ve? Y en el Windows 7, como lo tengo yo, han visto que mi máquina está este icono, equipo. El de acá es de Windows 10. Este es de Windows 10. Entonces, las clases que estamos llevando, que yo les voy a mostrar, son sobre Windows 10. ¿Sí? Ahí está. ¿Son diferentes las figuras? Sí, pero cumplen la misma función. Hacen lo mismo. Además, hoy día hemos visto también cómo a través de ese icono, ¿qué pude averiguar hace un momento a través de ese icono? Le di respuesta a la pregunta de su compañero. Profesor, ¿cómo averiguo? La versión de Windows. ¿Eh? Es otra cosita que hace ese icono. Y así muchas cosas puede hacer ese icono, ¿no? Porque en esa ventana que salió, no solamente dice la versión de Windows. Si usted ha leído bien, o puede hacerlo luego, hay varias cositas que te dice. Te da las características de la máquina que tienes. Eso hace este equipo. Entonces, ese icono ¿es un icono opcional o es un icono importante del sistema de Windows? Es un icono importante. Él no puede faltar, debe estar ahí. Importante. Profesor, en mi máquina estoy bien y no hay ese icono, me dice. Van a haber algunos reclamos. Me dice, profesor, en mi máquina no está. Entonces ese icono está oculto. ¿Se pueden ocultar? Sí, se pueden ocultar. ¿Y por qué? De repente está oculto por seguridad, pero se pueden ocultar los iconos importantes de Windows. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Hemos visto el icono equipo. ¿Sí? Ahora viene... Sí, pregunte. Usted está mostrando la clase a través del Windows 10. Claro, creo que también mi máquina tiene el Windows 7. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, si existe algún desequilibrio o no? Claro, se supone que el Windows 10 es una versión mejorada y es una versión superior. Este Windows 10 trae otros comandos orientados a Internet. Pero en el caso de mi máquina, mi laptop que tengo, como ya tiene como 7, 8 añitos, entonces esa máquina, mi laptop, trabaja bien con el Windows 7. Si yo le pondría a mi máquina, por ejemplo, un Windows 10, me lo haría un poquito lento. Entonces a mí no me conviene hacer ese cambio, ¿no? Entonces, pero en realidad, si comparamos al Windows 7 con el 10 es mejor. Trae más órdenes, casi todas orientadas a Internet. Ahora, ya que me hizo esa pregunta, por ejemplo, vamos a llegar a ese tema. Ahorita hay una opción en la cual vamos a ver muchas diferencias entre el 7 y el 10, ¿ya? Pero por ahora, como les digo, Windows 10 es mejor, ¿no? Es la versión actual. Es supuestamente más rápida. La versión que no recomiendo que uses es la versión 8. Porque hubo problemas. Y es preferible tener la 7 o tener la 10. ¿Sí? Ya, entonces, de ese punto vamos a ver más adelantito, ahorita cuando viene un tema que le voy a enseñar. Entonces, llegamos al número 2. La papelera de reciclaje. ¿Qué consiste la papelera de reciclaje? Es como un tachito de basura que hay en una oficina. Tú tienes un trabajo que no te sirve, ¿qué haces? Lo doblas y al tachito. Igual en la computadora, si has creado un archivo, si has creado algo en la máquina y ya no es útil, llévalo a la papelera. Bótalo, elimínalo, bórralo. ¿Sí? Acá dice, mire, la papelera de reciclaje, ahí está. Casi la apariencia de los dibujos es el mismo. Representa un tacho donde se colocan todos los documentos que han sido eliminados. Entonces, todo trabajo que yo tengo en mi máquina, ya no lo quiero tener, todos esos archivos, los borro. Y al borrarlos, ¿a dónde se van? Se van a la papelera. Se van a la papelera. Profesor, ¿y si yo los borré, puedo luego entrar a la papelera y recuperarlos? Sí. Puedo recuperarlos, sí. Pero, si ustedes, acá está, si se puede recuperar, si usted vacía la papelera, si usted borra lo que está en la papelera, eso se elimina de la máquina. ¿Qué quiere decir? Que ya no lo recupera. Desde un comando de Windows, no.
pero usando programas externos sí. Entonces hay programitas, hay software que permiten recuperar archivos que tú elimines, así lo hayas borrado de la papelera. Sí hay. Les doy Profesor, podríamos decir que esos archivos quedarían en el espacio. Ya se eliminan. ¿No? Quedarían en el espacio y los otros programas lo recuperan. Claro, pero ya son programas externos. Por ejemplo, yo uso este programita, miren, se llama Recuba. Búsquenlo en internet. Ese programita permite recuperar archivos que han sido eliminados. Hace un rastreo en tu máquina y logra recuperar esos archivos. Recuba se llama, ¿ya? Entonces, con una orden, si yo, por ejemplo, de aquí, vamos a suponer que acá hay 20 archivos, y yo borro esos 20 archivos de la papelera, ya se fueron ya. A través de una orden de Windows ya no los recupero. Pero usando programas externos, uno de ellos, porque hay varios, con ese puedo recuperar. ¿Está bien? Ya. Entonces, esa es la papelera. ¿Y la papelera siempre debe estar, profesor? Sí, tiene que estar la papelera. Es otro de los archivos importantes. Llegamos al tercero. Eso quiere decir de que debemos de tener en nuestro escritorio el Recoba por si sucede algo, como Sí. un bombero. Ah, para que pueda auxiliarnos, ¿no? Sí, sí. Ya. Ese es un programa externo que se instala en su máquina para poder corregir ese tipo de inconvenientes si es que hay. O sea, que hay que ir a visitar Wilson o... No, pues se busca de internet. En internet se descarga. Luego hay otro icono importante que se llama el icono de usuario. Este nombre varía. En algunos casos depende, como me instalaron a mi computadora Windows, entonces le han puesto un nombre. Le pueden poner mi nombre, le pueden poner Windows, le pueden poner un nombre. Entonces le dan un nombre de usuario, ¿no? Y ese es como mis documentos, pero está en el escritorio. Se llama icono de usuario. Entonces, cuando uno instala la computadora y le instalan Windows, le piden un nombre. ¿A qué nombre? Te pones el nombre y ya sale tu nombre de usuario. ¿Ya? Ahí está con user, que está en inglés, pero sale el nombre de usuario. También, por ejemplo, acá dice, ¿no? El usuario se crea en la máquina cuando lo cuando instalan Windows a tu computador. Profesor, pero aparte, ¿puedo crear otros usuarios? Sí, se pueden crear incluso más usuarios, ¿no? Cuando una máquina puede ser usada por varias personas, entonces se crean usuarios y cada uno tiene su cuenta de usuario. Y cada uno va a tener su escritorio, y cada uno va a tener sus iconos, y no molesta al otro cambiándole su pantalla, sus letras, todo. Cada uno es independiente en su usuario, si es que desean crear usuarios. Si no, se mantiene un solo usuario. ¿Ya? Y luego tenemos, acá están algunos iconos, ¿ve? El icono de administrador, usuario, mis documentos. Y luego tenemos... Mis documentos, lo conozco yo. El panel de control. El panel de control. En algunas máquinas este icono está oculto. El panel de control. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el panel de control? El icono del panel de control, no hay que entrar a curiosear ahí, ¿eh? Es el icono en el cual yo configuro Windows. ¿Y qué cosa es configurar? Es donde yo voy a definir los valores con los que voy a trabajar. Entonces, esa es la configuración de Windows. A veces algunos, cuando se compra un celular, comienza a investigar, mueve cosas y al final desconfigura el celular. Esto también puede ocurrir en la máquina. Puedes tú que desconfigures el computador y de repente la resolución de la pantalla no es la misma, de repente el idioma, entonces puedes cambiar cosas. Por eso ese icono a veces está oculto, para que uno no entre y no mueva nada, a menos que no conozca. ¿Sí? Entonces miren, ya va equipo, ya va papelera y ya va panel de control. ¿Sí? Y usuario, van 4, pero también faltó ahí el icono rec. Por eso hay una observación abajito, miren. Miren lo que dice la observación. Dice, también puede aparecer el icono rec. Según una opción de configuración, estos iconos se pueden ocultar. Eso se verá más adelante. Entonces, estos iconos importantes, que son 5, los puedo ocultar o los puedo mostrar. Tú de repente ahorita vas a buscar en tu máquina. Profesor, en mi máquina no está este equipo. Estoy buscando mi PC tampoco. Puede ser que te oculte. No está panel de control, puede ser que esté oculto. Yo le puedo decir, Windows, ¿sabes qué? Muéstrame esos iconos. Y Windows me va a mostrar otra vez los iconos. ¿Sí? Ya. Llegamos, nos quedan 4 minutos. Ya estamos llegando a la primera parte de este curso primero de Windows. Y vienen unas preguntitas chiquitas, ¿ah? ¿Sí? A ver, atentos a las preguntitas. Ahí está. Tenemos 4 minutos sobrados para hacer estas 4 preguntitas. ¿Qué es en base a qué?
a lo que hemos hecho hace un momento. ¿Sí? A ver. Comenzamos. Escúchenme, primero déjenme leer la pregunta, las opciones y luego ustedes dicen la respuesta. La pantalla principal de Windows, ¿cómo se llama? ¿Hardware, escritorio? Escritorio. Escritorio. La Escritorio. B. La B. Escritorio. La número 2. Escritorio. Escritorio. Vamos a ver si es cierto porque la máquina no se equivoca. El escritorio. Ahí tenemos Nuevamente. todos 5 puntos, aunque sea tenemos 0,5. A ver, pregunta número 2. Pregunta número 2. Pregunta 2 me dice, a ver, este icono nos muestra todos los dispositivos de almacenamiento que están en la computadora personal. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos nos muestra los dispositivos de almacenamiento? Este equipo. El equipo. Ah, este equipo nos muestra el panel de control. ¿Cuál nos muestra los dispositivos que está usando nuestra computadora? Este equipo. La respuesta correcta ¿Equipo? es Equipo. equipo. Este equipo. Este equipo, mi PC, es Mi el que PC. muestra todo lo que está dentro de la máquina. Hasta ahí tenemos 10. 2 puntos por haber asistido y tienes 12 ya. A ver, pregunta número 3. ¿Es el programa base para usar otros programas en la computadora? ¿Es el Windows. programa base para Windows. usar otros Windows. Windows. programas? Windows. Miren, Windows. Internet, Windows. 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 En una versión. Windows. Windows. Ah, está fácil, está fácil. Y la última pregunta, que se saquen un 20, aunque sea en la primera hora. La última pregunta. ¿Representa un archivo o programa? ¿Quién representa un archivo o programa? Un icono. Un icono. Ícono. Ícono. Un icono. Un icono. Ahí es. Ujú. 4 preguntitas que van de acuerdo. No, profesor, 22. 22 por los 2 puntos más, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, nos quedan todavía 2 minutos. Hasta ahí, ¿qué les ha parecido? Está bonito. Habían cositas que de repente no sabías. Y estamos en la clase 1. Muy bonito todo, profesor. ¿Sí? Yo sé que a algunos de repente les sirve esto como repaso y algunos de repente recién están encontrando nuevas cositas por ahí. Esto le va a hacer muy bien. Como les digo, ¿no? Windows es base para todo. Oye, tanta plata le pagas a este. Trabajo bien con eso. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita por ahí? Nos quedan todavía 2 minutos. Importante. Comentarios. Sí, dígame. ¿Alguna pregunta? Para ver los iconos ocultos, ¿dónde lo puedo buscar? Ah, ya, muy bien. Vamos a ver luego, más adelante, un tema que se llama configuración de Windows. Y ahí yo voy a entrar a una opción en donde puedo ver esos iconos que están ocultos. Lo vamos a ver por más adelante, ¿ya? No te preocupes. ¿Otra preguntita por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿y cómo lo vamos a Windows? Sí. Como le digo, van a ser 8 no más, son como 12, 16 clases de Windows que vamos a hacer. Profesor, una pregunta. Sí, dígame, antes que se nos corte. Generalmente nosotros los peruanos, por la capacidad muchas veces económica o los medios, acudimos a Wilson a comprar los programas, ¿no? Para instalar las PC sobre todo, ¿no? Y la diferencia es abismal entre un Windows original y una copia. Claro. Dígame usted, porque a veces salen comunicados cuando el Windows no es el original. No se olviden que se va a cortar y seguimos la pregunta si se corta, ¿ya? Sigue. Ya, ¿en qué medida garantiza un trabajo esas copias que uno adquiere? Ya.